El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo desde Irurzum, mi abrazo del Padre Antonio López, los que aceptáis la invitación a adentraros en la apasionante búsqueda de la verdad, esa verdad que nos ha sido revelada y que nosotros aceptamos mediante la obediencia de la fe. Vamos allá con nuestro programa de hoy, en el que dedicaremos el tiempo a las preguntas que vosotros amablemente habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, y con la confianza de que este espacio nos ayude a madurar en la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, hoy cedo la voz a los oyentes para que decidáis vosotros de qué vamos a hablar. Quiero recordar que no voy a responder a las preguntas en el orden en el que han llegado, sino que quiero centrarme sobre todo en aquellas que tienen que ver con los temas que estamos tratando últimamente, sobre todo para no perder el hilo y porque en la respuesta, para no hacerla demasiado larga, es muy fácil que os remita a los programas más recientes. Y todo esto lo hacemos porque queremos vivir de lo que es esencial en nuestra vida cristiana, que es el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Movidos por este amor que recibimos de Dios y que nos hace capaces de irradiarlo a los hermanos con los que convivimos y compartimos la vida, ojalá que lleguemos a compartir también la fe, invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Hasta que el Señor vuelva, el mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la
Llenos de la alegría del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa en el que, como os decía, hoy tomáis vosotros la dirección de los temas en los que vamos a profundizar. Comienzo con un mensaje de un amigo oyente, se llama Xavier, y el título del correo electrónico, enviado a compendio@radiomaria.es, es Fundamentalismo. Dice: apreciado Padre Antonio, en el día de hoy ha hablado de cómo se ha de entender la inerrancia de la Biblia, pero si se puede entender que haya en ella errores accesorios, no hay que pasarse en el alegato antifundamentalista. Así que Jonás estuvo literalmente 3 días en el interior de una ballena, viene corroborado por el propio Evangelio cuando el mismo Jesús dice: como Jonás estuvo 3 días, el Hijo del Hombre. Negar esto sería falta de fe en el Evangelio, lo cual sería muy grave. Otros aspectos, por ejemplo, que el Sinaí tiene también el nombre de Horeb y no hay error en emplear los 2 nombres. Gracias. Gracias a ti por tu mensaje y efectivamente creo que sería un error negar la historicidad de la Sagrada Escritura. Por eso, en los programas en los que tratábamos el tema de la inerrancia o de la interpretación de la Sagrada Escritura, cuando hemos hablado de cómo Dios se revela a través de su palabra escrita y cómo se debe leer la Sagrada Escritura, pregunta 19 del Compendio del Catecismo, había que seguir 3 criterios: atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia y respeto a la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de fe. Esto es lo que dice la pregunta 19 del Compendio del Catecismo. Y efectivamente, cuando un documento congrega, aglutina, reúne tantos textos como es el caso de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que contiene 73 libros distintos con géneros literarios diferentes, hay que tener en cuenta de cuál de ellos se trata para darle una interpretación adecuada. Yo creo, y por eso lo menciona nuestro oyente, que cuando hablé de varias contradicciones de la Biblia, utilicé una de ellas diciendo que en ocasiones se habla de Sinaí y en otras de Horeb, y efectivamente, como dice Xavier, ambos son el mismo monte que reciben distintos nombres. Yo cometí un error. ¿Y por qué lo recalco? Porque cuando uno habla mucho, cuando uno tiene un espacio, un privilegio de tener un espacio de 1 hora diaria, es normal que cometa errores como este de pensar en un desliz que Horeb y Sinaí son 2 montes cuando en realidad son el mismo. Y es importante darnos cuenta de que si yo, como cualquier otro, puede cometer un error de un dato, también el autor sagrado, aunque esté inspirado, puede cometer errores en datos, fechas, localizaciones o números. Y eso, desde luego, no desmerece en nada la veracidad del mensaje bíblico. Siendo esto así, hay que evitar el fundamentalismo, como también habría que evitar el relativismo. O sea, no podemos pensar que como hay pasajes de la Sagrada Escritura que son poéticos o mitológicos, toda la Sagrada Escritura es poética o mitológica. No hay que pasarse contra el fundamentalismo, pero creo que en el contexto en el que estaba hablando había que prevenir contra él, lo mismo que muy probablemente en otros momentos tendré que alertar contra el relativismo o una interpretación demasiado metafórica de todos los textos de la Sagrada Escritura. Por eso es importante saber leerla dentro de su contexto, en fidelidad a la tradición y al magisterio, para que podamos dar una interpretación adecuada al texto sagrado. Entonces, hay que entender que la Biblia es un libro escrito por seres humanos en unas coordenadas de espacio y tiempo históricamente condicionadas, aceptando que sus ideas no cayeron del cielo, ni que los escritores cristianos entraron en una especie de trance ni escritura automática para escribir sus páginas. Esto implica también reconocer que el carácter sagrado de sus enseñanzas que las personas creyentes les atribuimos radican en el acto de fe, en la inspiración, por lo cual no debemos ni tener miedo
ni desde luego menospreciar los estudios ni las ciencias humanas que nos permitan entender mejor su mensaje. El fundamentalismo tiene problemas con estos temas, porque el literalismo y el espiritualismo pueden convertir la Biblia en un libro totalmente divino, como caído del cielo, mal interpretado, con lo cual se puede convertir en una especie de bomba de relojería en manos de quienes quieren distorsionar la verdad revelada e imponer una versión abusiva del mensaje bíblico. Por lo tanto, la Biblia hay que leerla dentro de la tradición. Quienes han interpretado la Biblia a lo largo del tiempo han ido generando una herencia interpretativa que es acopiada, administrada por la Iglesia, generando corrientes de interpretación bíblica que simplifican la interpretación individual cuando esta, la interpretación de la Iglesia, de la tradición, nos da el marco teológico desde el cual leer las Sagradas Escrituras. Por eso hay que conocer la tradición de la Iglesia, saber cómo la Iglesia que ha recibido la Sagrada Escritura nos ayuda a entenderla, a interpretarla. Y partiendo también de la experiencia de la vida de la Iglesia, porque la Sagrada Escritura, aunque está escrita en un contexto social, cultural, temporal concreto, vale para todas las épocas y culturas, para mi propia biografía. ¿Y cómo adapto yo la interpretación adecuada del texto bíblico a la vida concreta de hoy? Gracias a la guía del magisterio. Nuestra razón humana es limitada y no es capaz de comprender las realidades últimas en su plenitud. El concurso de nuestra razón al proceso interpretativo de la Biblia es inevitable y es necesario porque es lo que vuelve profundamente humano el proceso de interpretación bíblica. Por lo tanto, no se trata de caer en un racionalismo absurdo, que contra eso también hay que hablar, pero tampoco caer en un fundamentalismo que idealiza, simplificando demasiado el estudio y menosprecia la preparación académica. Cuando las personas que leen la Biblia incurren o caen bajo el lazo del fundamentalismo o del racionalismo, se abre un abanico de posibilidades que desvirtúa la palabra de Dios. Por eso es muy importante que aprendamos a leer la Escritura sin fundamentalismo, pero también sin racionalismo. Racionalismo vendría a ser una corriente de pensamiento que acentúa de tal modo el papel de la razón que llega a usurpar, erigiéndose en juez último en materia de fe, la propia revelación. Pero la razón no es juez de la fe, sino que tiene que haber una armonía entre ambas. La fe, como la conciencia moral, es racional sin ser racionalista. Es una cerrazón dictatorial pensar que no ha de aceptarse otra cosa que lo que diga la razón. Es mucho más sensato y más razonable afirmar que hay realidades que sobrepasan nuestra razón, aunque no la contradicen. Por lo tanto, un pensamiento racionalista que rechace de la Sagrada Escritura cualquier cosa que no entre dentro de sus limitados esquemas mentales propios del hombre, también sería inadecuado para una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, si hablé del fundamentalismo bíblico, es porque estábamos viendo el contexto en el que los textos sagrados se escribieron y cómo hay que considerarlos a la hora de interpretar la Biblia. Pero, desde luego, estoy totalmente de acuerdo en que no podemos negar que sea cierto, histórico, todo aquello que no alcanzamos a comprender en nuestros limitados esquemas mentales, porque, desde luego, que siempre estamos abiertos en la fe al poder, a la grandeza, a la supremacía absoluta de Dios, y como hay cosas que por más que nos esforcemos van más allá de lo que podemos comprender. Vamos a continuar con las preguntas de los oyentes. Otro mensaje enviado también al correo electrónico compendio@radiomaria.es
por José Francisco. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. Me llamo José Francisco y le escribo desde Valencia. En primer lugar, quería darle las gracias por su programa El Compendio del Catecismo, el cual escucho siempre que puedo. Le agradecería que explicara si el sacrificio de Isaac, que supuestamente Dios le pidió a Abraham para ponerlo a prueba, no es una petición irracional y salvaje en sí misma, porque Dios le estaría pidiendo a Abraham que asesinase a su propio hijo, algo a lo que Abraham o cualquier persona sensata tendría que negarse a hacer, porque sería cometer un crimen monstruoso y una demostración de una fe ciega e irracional. Además, no concibo que Dios pueda pedir algo así a nadie para probar su fe. ¿Habría que interpretar este relato de forma simbólica? Al igual que otros relatos del Antiguo Testamento en los que Dios manda a exterminar a los pueblos que se oponen a Israel, incluidos niños o mujeres, o la matanza de primogénito de los egipcios para liberar al pueblo judío, ¿no serían estos relatos una invención de los judíos para justificar sus crímenes? ¿Y no cree que en el Antiguo Testamento se da una imagen de un Dios cruel y vengativo, sediento de sangre, frente al Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios bondadoso y misericordioso? ¿Cómo pueden explicarse estas diferencias tan patentes? Gracias por su respuesta y que Dios le bendiga. Muchas gracias a ti por tu pregunta, que es muy interesante y, como veis, está relacionada con la pregunta anterior. Ciertamente Dios le pide a Abraham este sacrificio, ciertamente el Señor pide el exterminio de los pueblos que se oponen a Israel, incluidos mujeres y niños, e inciertamente hay una contradicción entre el Dios bondadoso del Nuevo Testamento y el vengativo y cruel del Antiguo. Vamos a ver estas cuestiones. En primer lugar, hablemos del sacrificio de Abraham. Sacrificio que, hay que insistir, no tuvo que hacer, pero que el Padre, Dios, sí que hizo con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, sin negar la historicidad del sacrificio que Dios le pide a Abraham, para poder hacer una adecuada interpretación de la Sagrada Escritura, como dice la pregunta 19 del Compendio del Catecismo, hay que atender a la analogía de la fe, es decir, a la cohesión entre las verdades de fe. Y el sacrificio de Abraham tiene mucho que ver con el sacrificio de Cristo. Dice el relato del Génesis: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Así que fueron ambos juntos. E Isaac le dijo a su padre Abraham: Padre mío. Y él dijo: heme aquí, hijo mío. Dijo: he aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham dijo: Dios se proveerá a sí mismo el cordero para una ofrenda quemada, hijo mío. Así que se fueron los dos juntos. Esto está en el capítulo 22 del Génesis. En este relato, la fe de Abraham es puesta a prueba, y que nadie se sorprenda de que Dios ponga a prueba nuestra fe, porque el propio apóstol San Pedro, en su primera carta, nos habla de la prueba de la fe. Así que no es nada extraño encontrar cómo Dios pone a prueba, por ejemplo, la fe no solo de Abraham, sino también la fe de Job. Lo podéis leer al inicio del libro de Job, y en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, leo un poquito antes, leo desde el 6, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversidad de pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. San Pedro está diciendo que el oro que es perecedero se prueba a fuego, pues cuanto más la fe imperecedera es también probada.
pero quiero insistir en la prefiguración que nos muestra el libro del Génesis con el sacrificio de Isaac, con el sacrificio que efectivamente el Padre hizo de su Hijo Jesucristo. La fe de Abraham es puesta a prueba y esto prefigura el sacrificio del único Hijo de Dios y cómo el amor de nuestro Dios iba a ser revelado. Dice el texto que pone la madera sobre Isaac. Las Escrituras nos dicen que Isaac subió al monte con la madera al hombro. Esta madera iba a ser utilizada para el sacrificio. En ella se iba a quemar el cuerpo de Isaac para poder ofrecerlo según el antiguo ritual. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo con la cruz a cuestas. Esta cruz hecha de madera va a ser el medio por el cual Cristo morirá. En la cruz, el fuego que viene de Dios será descargado. Hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de la ira de Dios, tema del que hablaremos unos minutos, no se trata de algo en contra de la humanidad, ni desde luego en contra de su Hijo, sino que es en contra del pecado. Jesús hace el papel del sacerdote al decir esas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, haciendo efectivo el sacrificio. Cristo, como cordero, muere en el madero. Y como prueba de esto, el centurión traspasa el costado de Cristo con una lanza. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar allí. Puso en orden la madera, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la madera. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: aquí estoy. Él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y miró, y he aquí, detrás de él había un carnero atrapado en un matorral por sus cuernos. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto está tomado del capítulo 22 del Génesis. El sacrificio de animales es insuficiente y esto es un paralelo perfecto con el sacrificio que Dios ha previsto para nosotros, porque Jesús, además de ser 100% Dios, es también 100% hombre. Y esto nos permite ver que sí fue un sacrificio humano el que ofreció por nuestro pecado, pero además un sacrificio que es el del Hijo único de Dios. El padre de Isaac estaba dispuesto a entregar a su hijo y no tuvo que hacerlo. Dios Padre tuvo esta disposición y lo hizo. Ambos hijos, tanto Isaac como Cristo, fueron obedientes al Padre y aceptaron su voluntad. El mismo Dios provee un novillo para que Abraham lo mate en lugar de Isaac. En Jesús se nos da un sustituto eterno y por eso ya no hay que ofrecer sacrificios de animales, ya no hay que ofrecer más sacrificios. El único sacrificio es el de Cristo. Dios provee los recursos del cielo y de la tierra para que así podamos consumar el sacrificio de Cristo en las especies del pan y del vino. El único sacrificio de Cristo. Nota para nuestros hermanos protestantes o para los cristianos católicos mal formados. La misa es el único sacrificio de Cristo. No repetimos el sacrificio de Cristo, lo actualizamos. Dios otorga un pacto a Abraham por su disposición a sacrificar a Isaac. Es la fidelidad de Dios, no su crueldad, no el miedo a Dios, sino la fidelidad de Dios, el amor a Dios, lo que hace que Abraham acepte ese sacrificio. No se trata de algo irracional en el sentido de que vaya en contra de la razón, sino de algo suprarracional. A pesar de la dificultad de lo que Dios le está pidiendo y a pesar de lo que esto supone, hay que insistir en que no supone solamente la crueldad emocional de quien, siendo padre amoroso, tiene que sacrificar a su hijo, sino sobre todo porque Isaac era la prenda del cumplimiento de la promesa de Dios de que tendría una descendencia innumerable. Y
Abraham se fía de Dios. De hecho, lo dice la carta a los Hebreos. Por la fe, Abraham, sometido a prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se había dicho: por Isaac tendrá descendencia tu nombre. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró, para que Isaac fuera también figura. Vemos cómo el propio autor de la carta a los Hebreos nos habla del sacrificio de Abraham como figura de Jesucristo. Y asimismo, Jesucristo resucitado y exaltado fue devuelto al Padre y ahora reina con él por los siglos de los siglos. Entonces, para comprender bien el sentido del sacrificio de Abraham, hay que remitirse a el sacrificio de Jesucristo. Y desde él es que se entiende perfectamente por qué Dios le pide esto a Abraham. No significa que no ocurriera. Ocurrió históricamente como una prefiguración de lo que ocurriría con Cristo. Con respecto a la crueldad, entre comillas, de Dios, los nuevos ateos, que hemos hablado de ellos alguna vez, utilizan como argumento clásico esto que menciona el oyente en correo, que el Dios de la Biblia es un Dios terrible que está ordenando toda clase de asesinatos y tumultos y caos. En un libro titulado El engaño de Dios, el autor escribe una interpretación de Dios en la manera en que él lo ve en el Antiguo Testamento. Dice: el Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable de toda ficción, celoso y orgulloso de ello, un controlador mezquino, injusto e implacable, un purificador étnico, sanguinario, vengativo, un tirano caprichosamente malévolo, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista. Fijaos qué creatividad de adjetivos tiene. Entonces, ¿qué hay en el Antiguo Testamento que provoca este lenguaje tan fuerte en quienes quieren rechazar a Dios? ¿Son exactas estas representaciones de Dios? El Antiguo Testamento, pregunto, pinta un cuadro de un Dios tirano con un gatillo listo para torturar o poner fin a la vida de cualquiera que no obedezca a una aparente mínima petición del cielo? La respuesta a estas preguntas es muy importante para los cristianos que queremos hablar con los incrédulos del amor de Dios, un amor paciente, perdonador y lento a la ira. ¿Existe entonces una desconexión entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Vamos a ver algunos ejemplos. Los que niegan la representación de Dios en el Antiguo Testamento apuntan a muchas referencias bíblicas que muestran al Creador como si fuera malvado. Por ejemplo, el relato del diluvio universal. Dice el capítulo 6 del Génesis: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En este versículo está claro que es Dios mismo quien elige causar la muerte de un número incalculable de hombres, mujeres y niños. Más tarde, también en el Génesis, encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra y todo el pueblo a través de un acto sobrenatural provocado directamente por Dios. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Capítulo 19 del Génesis. Es muy común encontrar a críticos de Dios acusándole de genocidio cuando pide a Israel qué hacer con la gente que existe en la tierra prometida y les obligan a salir. Dice, por ejemplo, el Deuteronomio capítulo 7, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo,
7 naciones más poderosas y mayores que tú, y Yahvé tu Dios te las haya dado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Parecería claro que Dios está ordenando la muerte de personas inocentes cuyo único crimen es el de vivir en la tierra que Él quiere darle a su pueblo Israel. Esto es reiterado varios capítulos más adelante en el mismo libro del Deuteronomio. Pero las ciudades de esos pueblos que Yahvé tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Quienes acusan a Dios señalan el derrocamiento también de la ciudad de Jericó y el modo violento como se hizo esta conquista. Dice el libro de Josué, capítulo 6, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El carácter despiadado aparentemente de formas similares de exterminio es decretado también en el mandamiento de Dios hacia Saúl en el Antiguo Testamento para acabar con el pueblo de los amalecitas. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Por qué los niños y los asnos tienen que ser destruidos durante estas campañas militares? Ciertamente parece extremo y despiadado. La Biblia nos dice que debemos ser como Dios y luego, página tras página, nos pide que asesinemos y matemos. Estos son argumentos de los ateos. Además de estos ejemplos, hay varias personalidades del Antiguo Testamento a las que Dios aprueba y ayuda, que son blanco de detractores de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el libro de Jueces, la historia de Sansón se nos cuenta, incluyendo un episodio en el que Sansón, está a punto de casarse y hace una apuesta con 30 hombres que van a ser parte del acontecimiento. Y después de que pierde la apuesta y se ve obligado a pagar lo que debía, Sansón desciende a Ascalón y mata a 30 hombres inocentes por sus vestidos, porque lo que se habían apostado era la ropa para esos 30 hombres. Dice el libro de los Jueces en el capítulo 14, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Entonces el Espíritu de Dios capacita a Sansón para llevar a cabo este acto malvado. Es decir, si has perdido tu apuesta, no mates a 30 para pagarla. ¿Cómo podría Dios avalar este acto tan cruel si es un Dios misericordioso y amoroso? Os cuento todo esto porque la pregunta del oyente tiene mucho sentido. Parecería entonces razonable cuestionar la justicia, el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, si nos vamos fijando en cada ejemplo, vemos que en la historia que se nos narra en la Sagrada Escritura hay algo más que un conjunto de versículos separados y sacados de contexto que se pueden utilizar para atacar a Dios. De ahí la importancia de leer la Escritura en todo su conjunto. Os quiero repetir cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Atención al contenido y a la unidad de la Sagrada Escritura, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia y respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre verdades de fe. Vamos a ver episodio a episodio estos pasajes. En el capítulo 6 del Génesis, el juicio de Dios sobre el mundo en general se encuentra con estas palabras. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Mientras que la inundación parece ciertamente algo extremo, hay una serie de factores que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, la Biblia deja claro que la violencia y el mal habían llegado a ser extremos, de modo que literalmente afectaban a todo y a todos los que existían en ese momento, dice el capítulo 6, versículo 5 del Génesis.
Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Dice el autor del Génesis que había mucho pecado y que el mal penetró y llenó la tierra. Y esto borra entonces el argumento de que Dios ahogó a gente inocente en el diluvio. Después, durante la construcción del arca, que duró muchos años, Noé es descrito como pregonero de la justicia para las personas de su alrededor. Esto quiere decir que la gente tuvo mucho tiempo para escuchar a Noé y arrepentirse de su pecado, el cual provocó el diluvio. Así que finalmente encontramos a Dios utilizando a un mensajero, Noé, para proclamar la verdad del arrepentimiento y el juicio ante una cultura totalmente corrupta que se negó a convertirse, a conmoverse, incluso después del tiempo que Noé estuvo construyendo el arca. Y encontramos la misericordia de Dios manifestada en una familia que siguió y obedeció lo que Dios había mandado. Por lo tanto, si vemos que hay un juicio de Dios, vemos que también hay un tiempo para volverse a Él, cosa que los coetáneos de Noé no quisieron hacer. Lo mismo ocurre con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Podéis leer este relato en el capítulo 19 del Génesis. Lo que muchas veces se pasa por alto son los datos sobre esas ciudades antes del juicio. En el capítulo 13 del Génesis, Abraham y Lot se separaron uno del otro debido a que había crecido mucho su rebaño, como para que ambos vivieran en el mismo lugar. Lot eligió mudarse a lo que se describe como el huerto de Yahvé, que era el área de Sodoma. Es decir, que a pesar de la maldad que hay en la ciudad, Dios bendijo la tierra en la que estaban viviendo, porque Él envía la lluvia, como dice San Mateo, sobre justos e injustos. También Dios dio la posibilidad de que Sodoma y Gomorra se convirtieran. Daos cuenta de que Abraham rescató a Lot, que había sido tomado cautivo, y a otros que habían estado con él. Y también se habla de cómo Melquisedec salió al encuentro del rey de Sodoma, así como Abraham, a quien bendijo. Y a partir de esto parece plausible que el pueblo de esa tierra había conocido la verdad de Dios a través de Melquisedec durante un tiempo, pero a pesar de que vivían en una tierra bendecida por Dios, de que fueron rescatados de los enemigos por el siervo de Dios y el sacerdote de Dios Melquisedec, a pesar de que tenían la posibilidad de cambiar, prefirieron vivir pecaminosamente ante su Creador. Dice el capítulo 13, versículo 13 del Génesis: «Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera». De hecho, en el capítulo 18 del Génesis, la Biblia nos relata que el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. A pesar de todo esto, hay una interesante conversación entre Dios y Abraham. Cuando Dios piensa llevar a cabo un juicio contra estas ciudades, Abraham regatea con el Señor y le pregunta si se atreverá a destruir a los buenos junto con los malos. Y entonces comienza a reducir un número hipotético de personas buenas que quedaban en la ciudad de Sodoma, comenzando por 50 y terminando con 10, preguntando por cada cantidad si Dios destruiría a los justos juntamente con los injustos. Y al final Dios dice que Él no destruiría la ciudad si pudiera encontrar al menos 10 personas buenas dentro de ellas. En Génesis 19, 2 ángeles entran en la ciudad y son protegidos por su anfitrión, y la Escritura dice esto: «Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». El escritor tiene cuidado al notar que los hombres malos eran todos, jóvenes y viejos. Evidentemente, los 10 justos requeridos no fueron encontrados y Dios destruyó una cultura malvada. Sin embargo,
Lot y su familia fueron rescatados. El relato de Sodoma y Gomorra, que culmina con el encuentro de Lot, los ángeles y los hombres de la ciudad, es una descripción viva del mal penetrante que hace que Dios actúe desde la bendición que les había dado previamente y que no son capaces de aceptar. El Nuevo Testamento también habla de la destrucción de estas ciudades como un ejemplo del juicio que está por venir. Lo podéis leer en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, y también habla en la carta de Judas, en el versículo 7 de su único capítulo, de la perversión de esta ciudad. Dice la carta de Judas, capítulo único, versículo 7. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras un uso innatural de la carne, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Y la segunda carta de San Pedro habla también de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 2, versículo 6, dice: si condenó la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirán impíamente. Y si libró a Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía, es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio, sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian su señorío. O sea que inocentes no eran. Y hay que decir entonces de la destrucción de Jericó, porque ahí Dios se pasó sobre la manera en la que pide a los israelitas que traten a esta ciudad. Dice el libro de Josué capítulo 6, y destruyeron los israelitas al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Cómo podemos mirar que Dios apruebe la matanza de hombres, mujeres y jóvenes? La respuesta a esa pregunta y la justificación general de la destrucción de Jericó se hace más clara cuando investigamos un poco sobre quiénes eran los cananeos que poblaban la ciudad de Canaán, que eran los descendientes de Cam, que fue maldecido por Noé por un acto del cual la Escritura no es demasiado claro. Pero lo cierto es que sus descendientes se convirtieron en un pueblo increíblemente pecador que practicaba una crueldad extrema: el incesto, la idolatría, la bestialidad, la homosexualidad, la prostitución cultural y el sacrificio de niños, hasta el punto de que arrojaban a sus propios hijos a los altares de fuego. Dios advierte a Israel que no imite los caminos de Canaán. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Capítulo 19 del Deuteronomio. Y la Escritura dice que Israel no logró quitar por completo a Canaán de la tierra que Dios le había dado y sufrió las consecuencias de su desobediencia. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Salmo 106. Solo abolir completamente la ciudad de Canaán haría que el pueblo dejara de practicar estas monstruosidades delante de Dios. Los únicos rescatados fueron Rahab, una prostituta, y su familia, que ayudó a Israel cuando entró en Jericó. Y esto de Rahab es un punto interesante porque ella conocía
el pueblo de Israel y las bendiciones que Dios le había dado. Si ella sabía de la fama de Israel, es razonable suponer que el resto de la ciudad lo sabría también. Podrían haber escapado fácilmente de la destrucción, pero obstinadamente eligieron luchar contra el pueblo de Dios, es decir, contra Dios mismo. Lo mismo se repite, esta idea lo vamos a ver, en el primer libro de Samuel, en el juicio contra Amalec, porque Dios da órdenes a Saúl para que destruya a ese pueblo. Los amalecitas descendían de Amalec, que por cierto significa literalmente saqueador. Eran un pueblo perverso y guerrero y fueron los primeros en oponerse a Israel después de la liberación de Egipto. Lo podéis leer en el capítulo 17, versículo 8 del Éxodo. Como descendientes de Esaú, probablemente eran conscientes de las promesas de Dios a Jacob, pero en lugar de seguir la elección de Dios sobre Israel, eligieron ser sus enemigos. Los amalecitas eran muy cobardes en sus ataques contra Israel y asesinaron deliberadamente a los débiles y ancianos que a veces quedaban atrás en el grupo central de los israelitas que iban a la tierra prometida. El libro de Jueces registra que se aliaron con otras naciones para cometer genocidio contra Israel. Sorprendentemente, Dios eligió no destruir a los amalecitas hasta muchos siglos después de sus actos pecaminosos contra el pueblo de Dios. Y en este periodo de tiempo tan largo se muestra la paciencia de Dios y disipa cualquier idea de que Dios es rápido para castigar y que se apresura a mandar maldiciones contra los que pecan. La Escritura también tiene advertencia de Dios a otros pueblos que vivían entre los amalecitas para que se apartaran y no fueran atrapados en el juicio venidero. Esa advertencia debió haber sido oída también por los amalecitas y es razonable asumir que también ellos pudieron haber huido de esa situación, pero no lo hicieron. Aunque Dios ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas, éste desobedeció y no hizo lo que le fue dicho. A algunos se les permitió vivir, lo que finalmente resultó en otro intento de genocidio contra Israel. El libro de Esther nos cuenta que un hombre llamado Amán, que era descendiente de Amalec, trató de matar a todos los judíos en la tierra de Persia, pero al final fue detenido por la misma reina Esther. ¿Y qué decir de la crueldad de Sansón y los hijos de Ascalón? Lo podéis leer en el capítulo 14 del libro de los Jueces. Hay que tener todos los datos. En primer lugar, Ascalón era una ciudad de los filisteos, un pueblo que oprimió brutalmente a Israel. Los filisteos eran conocidos por su adoración idolátrica a dioses falsos, a Astarté, a Belcebú, a Baal, y los rituales de Astarté involucraban típicamente la prostitución del templo. Los 30 compañeros de Sansón eran descendientes de Ascalón y hacían valer su reputación de violencia y crueldad. Al ser desafiados por el acertijo y la apuesta de Sansón, amenazaron con asesinar a su prometida y destruir la casa de su padre con fuego si ella no lograba que Sansón les revelara la respuesta del acertijo, lo cual hizo. Los actos que Sansón realizó fueron un simple acto del juicio de Dios sobre el pueblo de Ascalón y son parte, como toda la Biblia, de una historia más amplia en la que Dios, en este caso, utiliza a Sansón como arma de justicia contra un pueblo blasfemo y malvado. La historia termina con Sansón matando a miles de filisteos al hacer que se derribara el edificio en el que se encontraba. Un lugar en el que también murió el propio Sansón, aunque fue salvado por Dios como una evidencia del hecho de que él está entre los héroes de la fe, como nos relata el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En todos estos casos vemos un patrón claramente reconocible. Dios declara ciertamente un juicio para eliminar el pecado. Esto nos puede costar, pero Dios es el que tiene en su mano el juicio y aborrece el pecado. Y estos juicios que Dios realiza en el Antiguo Testamento es para reconocimiento público del pecado. Pero ojo, este juicio está precedido por una advertencia
en largos periodos de exposición de la verdad y tiempo para el arrepentimiento. A todos y cada uno de los adultos inocentes se les daba una forma de poder huir, de poder cambiar a través del arrepentimiento o, en concreto, saliendo de la región en particular. También hay que tener en cuenta que el juicio más común era la expulsión de una tierra, no el exterminio. Pero este patrón recorre todo el camino, incluso hasta remontarnos a Adán y Eva, que son expulsados por el pecado de su tierra, del jardín. Y siempre hay alguien que es rescatado de una cultura malvada. Lejos de ser inocentes y lejos de ser objetos del juicio de Dios, involucraban actos graves, bárbaros, como el ritual de quemar a sus propios hijos hasta la muerte como ofrenda a falsos dioses. Sorprendentemente, en vez de destruir de inmediato a las personas que hacían tales cosas, se ve lo contrario. La Escritura muestra que Dios tuvo paciencia y esperó a que se completara la totalidad de sus actos, porque quiere que todos tengan la posibilidad de arrepentirse. Mirad lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, leo desde el versículo 5. Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que, por eso, el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes, por esa misma palabra, están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos suponen, sino que usa de la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Puesto que todas esas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia. Entonces, todos los actos de violencia de parte de Dios son una señal de lo mucho que aborrece el pecado y de las consecuencias que éste tiene para el hombre. Quizá hoy en día nos resulte incómodo hablar del juicio de Dios o del día del Señor, pero son verdades que están en la Sagrada Escritura. ¿Cómo interpretarlas adecuadamente? Desde la tradición y el magisterio. La sola Escritura no tiene ningún sentido. Quiero insistir en esto. Nosotros somos católicos y tenemos un magisterio, tenemos una tradición que nos ayuda a leer correctamente la palabra de Dios para no tener una imagen desfigurada de ese Dios amoroso que es el mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos muestra lo abominable del pecado y las trágicas consecuencias que tiene para el hombre, y en el Nuevo Testamento se nos ofrece la posibilidad de abrazar la redención y librarnos de ese pecado y de esas consecuencias del pecado, abrazando la misericordia del Señor y aceptando la salvación que Él en su Hijo Jesucristo nos ofrece. Por lo tanto, si queréis otro día hablamos del Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero se trata del mismo Dios que utiliza una pedagogía para mostrar su intimidad y su plan de salvación. Y cuando el hombre rechaza ese plan de salvación, ha de saber cuáles son las consecuencias que esto conlleva. Por lo tanto, no podemos hacer una lectura sesgada de la Sagrada Escritura, sino, como he dicho y repito y repetiré las veces que haga falta, hay que prestar atención al contenido y la unidad de todas las Escrituras, leyéndola en la tradición viva de la Iglesia y respetando la analogía de la fe, es decir, la cohesión entre las verdades de fe.
Reconozco que habría mucho más que decir sobre esta cuestión. No es un tema fácil si perdemos de vista cómo ha llegado a nosotros la Sagrada Escritura y si no la leemos desde la perspectiva adecuada, que es siempre en la tradición de la Iglesia e iluminados por el Magisterio. Quiero agradeceros a los que habéis escrito y animaros a que sigáis enviando vuestros mensajes con preguntas tan interesantes como estas y otras que quedan aguardando en el buzón de entrada, y también con el valor para tocar cuestiones que quizá puedan resultar polémicas, pero que siempre, cuando hablamos de ellas, nos pueden iluminar. Os recuerdo los medios por los que podéis poneros en contacto con este programa. Son el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp, que sabéis que permite también formato de audio, 668-594-383. 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.